¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Pues vamos con una clase más, ¿no? Ya esta es la última clase de estudio bíblico de Santiago. Hoy terminamos este estudio y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en este estudio. Permítanme quitarme. Ahí está. Estudio bíblico de Santiago, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es la transparencia del cristiano en el hablar, en su vida cotidiana, perdón, y en la restauración que se, que se debían hacer, ¿no? Cuando un hermano caía, ¿no? O se separaba, ¿no? Digamos, se separaba de la fe. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, ¿qué les parece? Déjenme sacar mis apuntes. Aquí están. Ok. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver un poquito el resumen, así, de lo que es el capítulo 5. Vamos a ver lo que es del versículo 12 al 20, ¿sí? Entonces, vemos que en el contexto de estos versículos, bueno, empezamos, por ejemplo, en el versículo 12. Ahí es un llamado a la transparencia, ¿no? A la honestidad, a la responsabilidad en la vida cristiana, ah, delante de los demás, delante del Señor, sobre todo, ¿no? Esta actitud son evidentes básicamente a través de la forma de hablar de las personas, pero evidentemente ahí nos menciona, ¿no? Que los dichos debían ser respaldados por sus hechos y no por sus juramentos. Acuérdense que ahí en ese versículo se empieza a hablar de lo que no jures, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nada más va a ser un resumen ahorita un poquito esto para que veamos a ver de qué trata más o menos estos versículos finales del capítulo 5, ¿sí? Y vamos a ver que del 13 al 18 encontramos que Santiago exhorta a los cristianos para que se mantuvieran en contacto con Dios mediante la oración y alabanza al Señor en cualquier circunstancia, ¿sí? Y el exhorto para que se relacionaran y se sirvieran unos a otros con toda franqueza, especialmente en momentos difíciles, ¿no? Y vemos después del 19 al 20 que nos muestra cuán importante era que los creyentes asumieran la responsabilidad de atenderse unos a otros en sus necesidades, ¿no? Santiago les presenta aquí el verdadero reto del creyente, ¿no? Por un lado, les dijo que permanecieran fieles y no se desviaran de la fe, y por el otro lado les dijo que si alguno de ellos se desviaba, los demás tenían que o ayudar, o tenían más bien la responsabilidad de hacer lo que volviera de sus errores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles son los asuntos que se presentan, ¿no? En Santiago capítulo 5 del 12 al 20, ¿sí? Acuérdense que estamos del 12 al 20 y aquí estamos, ¿no? El primero, pues el texto nos presenta la exhortación a, a que no hagan juramentos sobre lo que dicen que no lograrán por ningún motivo, ¿no? O sea, que no juren ahí nos dice, ¿no? No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otras cosas, ¿no? En otras palabras, debían de hablar y actuar con sencillez de la verdad. O sea, de modo que lo que ellos dijeran fuera lo que se hiciera, ¿no? O sea, si yo decía que no, fuera no. Si yo decía que sí, era que sí. No, sí, te juro por esto y por lo otro, pero al hacer esto, lo que pasaba es que no cumplían esos juramentos, ¿sí? Entonces, por eso es que él les dice, ¿no? Deben hablar y actuar con la sencillez de la verdad, a modo que de contraste, Santiago les marca la pauta que debían de seguir en una buena conducta cristiana, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y por eso les dice que tú sí que sea sí y tú no que sea no,
Si se acuerdan que en Mateo también vimos eso, ¿no? Cuando no jures por esto ni por lo otro, sino que tu sí sea sí, para que no exista el que como no jure por lo que debía de jurar, o sea, por algo que no era pecado, perdón, por eso juraban por muchas cosas, porque sabían que el único por lo cual si juraban era obligatorio actuar, acuérdense que era por Jehová, ¿no? O por Dios, ¿sí? Entonces ellos por eso no juraban por él ni por Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que era una blasfemia, ¿no? Entonces, o era algo que debían de cumplir tal cual, porque si no cumplían, entonces eran culpables de pecado y entonces por eso, como muchos eran judíos, no lo hacían, ¿no? Y juraban por otras cosas que sabían que si no lo cumplía, pues no pasaba nada, ¿no? Pero eso lo vimos en Mateo. Ok, vamos con la segunda. Santiago exhorta a los cristianos para que hicieran oración y alabaran al Señor tanto en los momentos de tristeza como en los de alegría, en los de salud y enfermedad. Santiago les dijo a los lectores que cuando alguien, alguien sufría enfermedad, pues debía comunicárselo a los líderes de la iglesia, ¿no? Para que oraran por él. También les dijo que se confesaran las faltas, o sea, los pecados, ¿sí? Unos a otros para que fueran sanados. En su exhortación, Santiago también les dijo que sus destinatarios, eh, que la oración de los justos tenía poder para cambiar las circunstancias y traer bendiciones, ¿sí? A eso me refiero con los destinatarios, ¿no? O sea, con los justos. Les recordó el ejemplo de Elías, ¿se acuerdan que él pues tenía una buena relación con Dios, ¿no? Y mediante la fe y por la oración, pues él hizo, bueno, más bien ocurrieron cosas extraordinarias, ¿no? Gracias a la fe que él tenía y a la oración de él, ¿no? Ese es uno de los ejemplos bueno, el ejemplo que él les pone de esta, a través de lo que es la fe y la oración, ¿sí? En 3 veamos, Santiago planteó la posibilidad de que algunos creyentes fueran engañados y se desviaban de la verdad o de la fe, ¿sí? A través de la carta planteó una serie de dificultades que afectaban a los creyentes, de modo que éstas también pues pudieron ser motivos para que algunos abandonaran la fe en Jesucristo y otros se sintieran desanimados. En este sentido, exhortó para que permanecieran fieles a la verdad del evangelio que ellos habían recibido, ¿no? O que todos hemos recibido, ¿sí? Es que esto también lo podemos poner en la actualidad, no nada más en aquella época, ¿no? Actualmente pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y que entonces él les dice, bueno, que estuvieran alertas respecto a cómo andaban los demás hermanos en su vida cristiana a fin de ayudarlos, ¿no? Eh, a los que se habían desviado de la verdad para ser restaurados, para hacer volver a un pecador de su extravío, ¿no? Porque normalmente cuando se extravía una persona, pues cae en pecado, ¿no? Normalmente es el pecado el que los jala y los aparta. Entonces hay que restaurarlos, ¿no? Hay que hacer que vuelvan a la fe, vuelvan a regresar, ¿no? Así que dejó abierta la puerta para que el que se extraviara de la verdad, pues restableciera la buena relación con Dios. Y este proceso, los creyentes fieles jugaban un papel muy importante para poder restaurar a esa persona, ¿sí? Okay, aquí está. ¿Cuáles son los principios que derivan de estos versículos, del 12 al 20? Bueno, en primer lugar, los cristianos debemos hablar y actuar con la sencillez de la verdad, ¿no?
La garantía de la verdad no está en el peso de un juramento que hagamos sobre lo que decimos, sino en el carácter y en la sinceridad de nuestra vida cotidiana, ¿no? Los cristianos debemos ser sinceros, debemos ser transparentes en nuestros dichos y nuestros hechos, ¿no? O sea, que lo que digamos es lo que hagamos. Entre los cristianos la verdad no necesita otro respaldo más que los hechos, ¿no? O sea, debemos considerar las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿sí? Para que no seamos condenados o juzgados, ¿no? Porque muchas veces juzgamos a los demás, pero también somos juzgados nosotros por lo que hacemos o dejamos de hacer, y si nosotros hemos dicho algo que no hemos realizado. Ya me, espero que se me hayan entendido. Si nuestros dichos y o sea, lo que hablamos y lo que hacemos siempre nos traen consecuencias, buenas o malas, ¿no? Y normalmente estas son evaluadas ya sea positiva o negativamente. Debemos ser muy cuidadosos de ello, ¿no? Porque realmente vamos a ser juzgados. ¿Sí? 2. Santiago exhortó a los cristianos para que hicieran oración y alabaran al Señor. En nuestro peregrinaje cristiano, la oración es un elemento fundamental en la práctica de nuestra fe. ¿Sí? En unas ocasiones los cristianos oramos para buscar, no sé, el auxilio del Señor cuando ya estamos en muchas dificultades, ¿no? Y en otras oramos para expresar nuestra gratitud al Señor, ¿sí? El cristiano ora en todas las circunstancias, debemos de hacerlo. Siempre tenemos buenos motivos para orar al Señor, realmente, ¿no? Por lo bueno y por lo malo, acuérdense. Los creyentes no deben ocultar su realidad, de modo que si te enfermas, ¿sí? Pues debes de comunicarlo a los hermanos, ¿no? Para que la iglesia pues pueda ayudarte a través de la oración, ¿sí? Y orar por ti. En su relación pues debe ser de transparencia, ¿no? Debemos confesarnos los pecados y orar unos por otros para recibir la santidad del Señor. En su exhortación, Santiago les dijo que la oración del justo tenía poder para cambiar las circunstancias y traer bendición. ¿Sí? 3. Santiago era consciente que por diversas circunstancias algunos creyentes se apartaban, ¿no?, de la verdad, pero aún para ellos había esperanza. Era posible restaurar a la buena relación con Dios. ¿Sí? Era posible, claro que es posible. Todos los cristianos somos vulnerables a las acechanzas del mal, realmente, ¿no? Por lo tanto, todos debemos mantenernos despiertos y alertas, ¿no? En lo referente a la práctica de la fe cristiana, ¿no? No dormamos, ¿no? No debemos de dormir, debemos de estar siempre alertas. Una de las grandes bendiciones de practicar, de participar en una comunidad de fe, o sea, una iglesia, ¿sí? Es que en ella conseguimos apoyo, ¿sí?, en momentos difíciles. Últimamente hemos pasado momentos muy difíciles y la oración es lo que nos ha hecho salir a flote, ¿no? De realmente nuestras iglesias están pasando por dificultades muy fuertes. Personas que se han ido, personas que siguen enfermas, y todos nos afecta, ¿no? Porque somos una gran familia, una familia en Dios, ¿sí? Y eso nos ha afectado y lo que nos ha confortado, nos ha dado fuerza, es la oración de unos por otros, ¿sí? Y si alguien se va, se aparta,
pues debemos de orar por él y apoyarlo y ayudarlo a regresar a Cristo, a regresar al Señor, porque realmente sin él estamos perdidos. ¿Cómo se pueden aplicar estos principios, ¿no?, de Santiago? Pues hemos afirmado ya que los cristianos debemos hablar y actuar con sencillez en la verdad, ¿no? Esto exige transparencia en la vida. Pero ¿cómo podemos ser transparentes en un mundo de tinieblas? ¿Cómo podemos decir la verdad en un mundo de mentiras? Vivimos en una sociedad corrompida, donde reina la cultura de la mentira y el engaño, ¿no? Hay muchos aspectos en que los cristianos debemos de, de fortalecernos, porque podemos fallar en lo que respecta a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Algunos pueden hablar de la vida en abundancia en Cristo, pero en el fondo viven una miseria espiritual que tarde o temprano se revelará en su conducta. 2. También hemos afirmado que los cristianos pues, debemos considerar las consecuencias de lo que decimos y hacemos. En verdad, todo acto tiene pues, consecuencias, ¿no? O sea, ya sea buena o sea mala, ¿sí? Grande o pequeña, depende, ¿no?, de lo que hayamos hecho o dicho. Las palabras deben ser ciertas y transparentes, no hay de otra. También las acciones de los cristianos deben ser pues, buenas, ¿no?, de modo que sean un motivo para que los incrédulos pues alaben a Dios. Acuérdense que nuestro ejemplo habla más que 1000 palabras. Aunque sea difícil, los cristianos debemos hablar y actuar con sinceridad y honestidad total. 3. Hemos también afirmado que los cristianos debemos mantener una buena relación con Dios en cualquier circunstancia de la vida. Lo acabamos de decir. Hay momentos cuando el cristiano también padece pues serios conflictos y tristezas, en verdad, ¿no? A decir verdad, pues la vida cristiana pues no es de color de rosa, no lo es. Vivimos en un mundo hostil y también estamos sujetos a debilidades. Puede haber diversos motivos por los cuales llega la aflicción a un cristiano en momentos determinados de la vida, ¿no? Por eso debemos de mantener una buena relación con Dios, tanto en medio de la aflicción como en la alegría, en medio de la enfermedad, como cuando suframos a lo mejor consecuencias de nuestras decisiones, ¿no?, o nuestros mismos pecados, ¿no? Pero tenemos que aferrarnos a Dios y a la oración. No hay otro camino. Es la forma de comunicarnos con Él. 4. A ver, espérame. Ahí estamos. 4. También hemos concluido que los cristianos debemos mantener una buena relación con nuestros hermanos, ¿no?, mediante la comunicación y el servicio sincero. Sobre todo eso, sincero en momentos que se necesitan, ¿no?, o momentos de necesidad, ¿sí? En su exhortación, pues Santiago concluyó tanto la participación del liderazgo como de la comunidad cristiana en general, ¿sí?, tanto por la intervención de los líderes, ¿sí?, como mediante la oración, como a través por ejemplo, del ejemplo que nos dice ahí de Elías, ¿no? Santiago les habló del poder de la oración para afectar positivamente sus vidas, pero cuidado, también nuestras acciones pueden cambiar las cosas, ¿eh? Les dijo que era necesario que se confesaran unos a otros las ofensas y que oraran unos por otros para que recibieran sanidad, ¿sí? Esto implicaba que era importante la buena relación de los hermanos,
a fin que podamos servirnos unos a otros. ¿Sí? Es muy importante eso, realmente. En la iglesia vamos a servir, no a que nos sirvan, ¿sí? Y servir unos hermanos a otros con amor, con respeto, con calidez, no por obligación, sino como quien lo hace por Dios, como quien lo hace por el Señor. También hemos también hemos afirmado que la buena relación del cristiano con Dios resulta en bendición también para otros en la comunidad. Somos parte de una comunidad cristiana global, ¿sí? Pero también local, ¿sí? Donde somos afectados por los demás y donde a la vez afectamos a otros en la práctica de nuestra fe. Todos afectamos positiva o negativamente, ¿eh? Eso no hay de otra, ¿no? Al resto de la iglesia, ¿no? O sea, de los hermanos que están a nuestro alrededor. Podemos influenciarlos positivamente o también podemos influenciarlos negativamente, ¿no? Porque acuérdense que dentro de la iglesia es donde están los lobos rapaces, ¿no? Y ahí es donde afectan y van sacando a la gente. ¿Sí? Entonces afectamos positiva o negativamente. Todos, todos, todos. Si nuestra conducta es buena, será buena el efecto, pero si nuestra conducta es mala, pues será malo el efecto también. Sexto, también debemos estar alertas en la práctica de la vida cristiana a fin de mantenernos fieles en el Evangelio. ¿Sí? La palabra de Dios es nuestra guía, nosotros debemos de guiarnos a través de ella. ¿Sí? No necesitamos reflexionar mucho para darnos cuenta de que realmente pues muchos entran en la iglesia, ¿sí? Pero también bastantes salen, ¿sí? Parece como si hubiera una puerta abierta atrás, ¿no? Como que entran y salen por el otro lado, ¿no? ¿Sí? El enemigo está siempre al acecho de los creyentes, ¿no? Pero Dios nos da recursos suficientes para poder salir victoriosos. O sea, tenemos su palabra, tenemos la reflexión, tenemos a los hermanos que nos pueden ayudar, tenemos muchísimas cosas que nos pueden mantener en la fe. Tenemos la palabra de Dios, como les decía, y que nos da pues la orientación, ¿no? Nos da una orientación correcta, digamos, pues de vivir realmente como Dios quiere que vivamos. Y aparte tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder para vencer obstáculos en el camino, ¿sí? Además tenemos la comunidad de creyentes o sea, la comunidad local, los hermanos, ¿no? Que pueden ayudarnos tanto no sé, en prevenirnos de tomar caminos equivocados, ¿sí? Como para restaurarnos con la relación con Dios, ¿no? O sea, restaurarnos de ese pecado o restaurarnos de esa toma de decisiones erróneas que hicimos, ¿sí? Es claro que todos tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudar a restaurar a los que se desvían de la verdad del Evangelio. Los que se desvían del Evangelio entran en el camino de la muerte y de la vida controlada por el pecado. Así debe, o sea, ahí tomé la frase que ahí estaba tal cual porque así es, así es. O sea, alejarte del Evangelio es entrar al camino de la muerte, ¿sí? Y ser controlado por el pecado. Si los ayudamos a salir de este camino y de esa vida, habremos hecho algo que verdaderamente vale la pena. Con esto acabamos el capítulo 5 y por lo tanto la carta, ¿sí? De Santiago. Pero bueno, yo dije, bueno, pues vamos a ver lo que son los principios que hemos encontrado en la carta. ¿Sí? A ver, permítame porque me voy a quitar de aquí para que podamos ver bien todos los principios que hemos visto durante este curso y que realmente pues ahora sí que
Son muchos, la verdad son muchos. Los voy a ir mencionando un poquito rápido para que no tengamos, no sea tanto tiempo, pero por ejemplo, ah, vamos a verlos desde lo primero que vimos hasta lo último, ¿no? Entonces vemos que los cristianos debemos mantener una actitud positiva ante las situaciones difíciles que se nos presentan. Los cristianos debemos buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante las situaciones difíciles que confrontamos. Los cristianos debemos aceptar con humildad lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en el proceso de nuestra madurez, de nuestra vida. Perdón. Debemos luchar para mantenernos firmes en la fe ante las tentaciones. Para enfrentar con éxito las tentaciones es necesario tener un concepto correcto respecto a su origen. Para enfrentar con éxito las tentaciones debemos reconocer que Dios nos ha dado lo necesario para lograrlo. Debemos escuchar lo que enseña la palabra de Dios. Debemos de poner en práctica también lo que enseña la palabra de Dios. Debemos de dar evidencia de nuestra fe no solo mediante la conducta personal, sino a través también del servicio a los necesitados. La acepción de personas está en conflicto con la dignidad humana. La acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. La acepción de personas es un pecado que será juzgado a la luz de la palabra de Dios. La fe en Jesucristo se muestra a través de hechos coherentes con lo que afirmamos. La fe en Jesucristo se muestra mediante la obediencia de la palabra de Dios. La fe en Jesucristo implica riesgos y sacrificio personal en nuestras acciones. Los maestros de la palabra de Dios debemos tener cuidado con lo que enseñamos y la manera en que lo enseñamos o que lo hacemos. Los que los que pretendamos ser maestros en la iglesia tenemos la obligación de controlar nuestro hablar, aunque esto sea difícil de hacer. Los maestros de la palabra de Dios debemos mostrar lo que enseñamos a través de la buena conducta. Los que llevan una vida caracterizada por motivos egoístas no están autorizados para ser maestros en la iglesia, por cuanto es evidente que no han aprendido la sabiduría de Dios. Los maestros en la iglesia que viven de acuerdo a la sabiduría que proviene de Dios lo evidencian en sus buenas relaciones con los demás. Los cristianos debemos luchar para mantener buena relación con nuestros hermanos en medio de un mundo de conflictos. Los cristianos debemos luchar para mantener una buena relación con Dios en medio de un mundo que ofrece muchos atractivos. Con una actitud humilde debemos reconocer nuestras limitaciones ante los poderes espirituales del mal. Debemos de reconocer nuestras necesidades espirituales en arrepentimiento sincero delante de Dios. Los cristianos no debemos hablar mal de nuestros hermanos. Los cristianos debemos depender de Dios en todo lo que hacemos en la vida. Los cristianos debemos reconocer que tenemos limitaciones, imperfecciones humanas y por tanto debemos depender de Dios en lo que hacemos. Los cristianos debemos reconocer que cometemos pecado al no depender de Dios en los planes y proyectos de nuestra vida. Los cristianos debemos
evaluar con honestidad el asunto de las posesiones materiales. Los cristianos debemos ser transparentes en la adquisición y uso de los bienes materiales. Los cristianos debemos perseverar en la fe del Evangelio en cualquier circunstancia. Los cristianos debemos mantener buena relación con nuestros hermanos aún en medio de las situaciones difíciles. Los cristianos debemos hablar y actuar con sencillez de la verdad. Los cristianos debemos considerar las consecuencias de lo que decimos y hacemos. Los cristianos debemos de mantener buena relación con Dios en cualquier circunstancia de la vida. Los cristianos debemos mantener buena relación con nuestros hermanos mediante la comunicación y el servicio sincero en momentos de necesidad. La buena relación de los cristianos con Dios resulta en beneficio también para otros en la comunidad. Debemos estar alertas en la práctica de la vida cristiana a fin de mantenernos fieles en el Evangelio. Parece increíble, ¿no?, la cantidad de principios que pudimos encontrar en la carta de Santiago, ¿no? Voy a regresar. Ok, aquí estoy ya, ¿no? O sea, realmente son muchísimos lo que encontramos y en verdad son 5 capítulos nada más son 5 capítulos, imagínense la cantidad de principios que hemos encontrado en esta carta, ¿no? O sea, imaginemos o sea, la hermosura que es estudiar la Biblia, ¿no? Encontramos una cantidad impresionante de consejos, de sabiduría, del amor de Dios, de esa sensación de llenura del Espíritu Santo, ¿sí? De sentirnos, no sé, cobijados, ¿no? Cobijados como si nuestro Señor Jesucristo nos estuviera abrazando, ¿sí? Y nos está diciendo, no estás solo, yo siempre estaré contigo. Hermanos, que Dios los bendiga, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte. Nuestro siguiente estudio va a ser a partir de la próxima semana. Vamos a empezar lo que es un panorama bíblico de toda la Biblia, no nada más de uno o de otro, no, vamos a manejar toda la Biblia. Sí nos va a llevar un tiempo, pues son 66 libros, nada más si vamos un libro, imagínense, un libro por semana serían 66 semanas, pero bueno, que Dios les bendiga, los cuide mucho y espero que sigan con estos estudios. Me gustó mucho, me ayudó mucho. Es increíble la cantidad de cosas que puede uno aprender de todo lo que aprende uno, ¿no?, estudiando la Biblia. Espero que también les haya servido mucho y nos seguimos viendo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los guarde siempre. Hasta luego.